tal? En esta ocasión vamos a analizar lo que es el contexto histórico del sistema educativo mexicano, con el propósito de entender nuestro presente. Esto es a través de comprender la historia, los cambios curriculares, sobre todo nos vamos a enfocar en las reformas curriculares que se han realizado a partir de los años 90 hasta nuestro presente, pasando por la reforma integral de la educación básica, el plan de estudios 2011, plan de estudios 2017, aprendizaje clave, y lo que ahora será la nueva escuela mexicana con la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a poder analizar las causas de estas reformas y comprender de forma superficial de qué trata cada una de ellas. Empezamos con que el sistema educativo mexicano existe desde el siglo pasado y ha pasado por varios periodos. El primer periodo es el periodo de confrontación ideológica a partir entre los años 20 y 50. A partir de los años 50 empieza lo que es el periodo de expansión del sistema educativo y México entra en el periodo neoliberal a partir de los 90. Esto representa la entrada formal de México al neoliberalismo. Sucedió con todas sus implicaciones, es decir, el neoliberalismo es la corriente ideológica en la cual se asume que solo a partir del libre mercado se puede dar el progreso y el desarrollo económico, lo que le quita poderes al gobierno, es decir, en este sentido el poder del Estado pasa a ya no importar, sino importa más las relaciones del mercado, el flujo del mercado, y esto provoca cambios sociales y también cambios curriculares. Esto pasó en los 90 durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que se caracterizó por la venta de empresas públicas. Si mencionamos que se le quita poder al gobierno, ya no es el quien regula las relaciones económicas y sociales, sino pasa a lo que es el libre mercado y ya no tiene sentido tener empresas públicas. Estas pasan a la iniciativa privada, pasa a la banca, la siderurgia y telefonía, por la inserción también al capitalismo global. México ingresó a lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, una organización que se encarga del estudio del desarrollo económico de los países y genera propuestas para que puedan progresar, y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto conllevará a que estas propuestas que se den hagan cambios curriculares. Este último tratado de libre comercio pretendía la articulación de las economías entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora entramos con lo que fue la primera reforma curricular de los años 90, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por sus siglas AMEP, que se dio en 1992. Con la expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, México inició una profunda transformación y reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, cuyos componentes fue la formulación de nuevos planes y programas de estudio para la educación básica, así como una mejor gestión de la educación básica. Se llevó a cabo la reforma entonces de planes y programas de estudio de la educación primaria y secundaria, las cuales no habían tenido mayor modificación desde 1972 en primaria y 1974 en secundaria. También se reforma lo que es el artículo 3 constitucional y se promulga la Ley General de Educación, en donde se establece la obligatoriedad de la educación secundaria. Esta Ley General de Educación del año 1993. Este acuerdo nacional no surgió de la nada, fue un proceso que inició desde 1978 en México, un proceso que tenía como objetivo la descentralización educativa, que culminó en 1992 con la firma de dicho acuerdo, el AMEP. Esto implicó la transferencia del personal magisterial de la federación a los estados. A eso se refiere con descentralización educativa, descentralizar el poder. En mayo de 1992 se firmó este acuerdo por la Secretaría de Educación Pública en representación de la Federación, el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana. El AMEP tenía como una de sus principales características, como ya lo dijimos, la descentralización de las funciones educativas que correspondían a la federación. Concretamente, el AMEP estableció
que las escuelas y su personal, tanto la parte magisterial como parte burocrática, se transfirieran a los estados, los cuales se convirtieron en responsables de la educación básica y normal dentro de cada uno de sus territorios. Es importante enfatizar que dicha descentralización no implicó la desatención de la educación básica y normal por parte de la federación, simplemente se transfirieron potestades, algunos poderes a los estados, pero la federación seguía realizando labores de vigilancia y supervisión dentro del sector educativo. Entonces podemos ver cómo este acuerdo representa la descentralización educativa y asimismo representa un cambio curricular con la formulación de nuevos planes y programas de estudios, la reforma del artículo 3 y muy importante, la promulgación de la Ley General de Educación de 1993. ¿Por qué es que se genera esta descentralización desde 1978? Por el desigual papel dentro del sector educativo adoptado por los gobiernos locales, lo que había provocado que algunos estados contaran con subsistemas educativos propios, no oficializados, previos a la MEP. Estas disparidades entre los estados en lo referente a la generaba disparidades entre los estados referente al porcentaje de maestros federalizados y estatales, disparidades que eran elevadas. También repercutía en lo que es en la negociación salarial, cuánto se le pagaba al magisterio. El CENTE pasó de negociar con una institución fuerte, que era el Poder Ejecutivo Federal, y después de la firma del tratado pasó a hacerlo con las 31 instituciones más pequeñas y con incentivos diversos, los gobiernos estatales. Esto implicaba que la negociación salarial que se llevaba a cabo con el Poder Ejecutivo y la CENTE impactaba no solo en los salarios de los maestros federalizados, un impacto directo, sino también en el de los maestros estatales, impacto indirecto. Es importante mencionar que antes de 1992 la negociación salarial se realizaba entre agentes con nexos importantes entre sí, entre el Poder Ejecutivo y la CENTE, donde muchos de los líderes de la CENTE que llevaban a cabo la negociación salarial eran parte del PRI, el partido hegemónico de entonces. Entonces, con el objetivo de hacer tal vez más clara esta negociación salarial, es también que se provoca la descentralización educativa y se pasan los poderes de la federación a cada uno de los 31 estados, cada uno iba a organizar su territorio, ¿sí? Otros cambios propiciados también con la firma de este acuerdo fueron la participación de otros sectores sociales de la educación y la revalorización social del maestro. Es importante la revalorización social del maestro. Esto pasó a partir de 1992. La siguiente reforma educativa o un acuerdo, compromiso que se firmó importante fue hasta el 2002, el Compromiso Social para la Calidad de la Educación de 2002, firmado el 8 de agosto de dicho año, suscrito entre las autoridades federales y locales. Este tuvo como propósito la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y social que se inicia en el siglo XXI, el cual planteaba retos sin precedentes, es decir, por la presión de los desafíos del siglo XXI se genera este compromiso social para la calidad de la educación y empezamos a hablar o se empieza a enfatizar este concepto que será importante de aquí en adelante, calidad de la educación, un concepto que tal vez venga del ámbito mercantil, pero que es aplicable a la educación. Como calidad de los productos, ahora se maneja calidad de la educación en el sentido de que se debe proporcionar la mejor educación a los alumnos. El 12 de noviembre de 2002 ocurrió la sexta modificación al artículo 3 que adicionaba la educación preescolar en el esquema básico obligatorio y estipulaba la obligación del Estado de promover la educación inicial, es decir, lo que va antes del preescolar, junto con la superior que ya estaba contemplada. Después avanzamos en la línea temporal hasta lo que fue la Alianza por la Calidad de la Educación del 2008. Sin embargo, aquí un paréntesis, es que después del 2002, en 2004 empieza lo que fue un proceso de la reforma integral de la educación básica, que explicaremos a continuación. Nos quedamos en la Alianza por la Calidad de la Educación, que fue suscrita el 15 de mayo del 2008 entre el gobierno federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE.
Esto estableció el compromiso de llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica y la inserción de la enseñanza del idioma inglés del nivel preescolar. Es decir, esto enfatiza la educación por competencias, la inmersión del enfoque competencial de la educación. Esto se ve claro si uno analiza el Plan de Estudios 2011, donde se manejan conceptos como competencias para la vida y competencias en cada una de las distintas asignaturas, competencias lingüísticas, matemáticas, históricas. Todo esto fue con el propósito de formar desde estos espacios ciudadanos con mayores oportunidades de aprender y desarrollar trayectorias educativas exitosas en términos de sus condiciones e intereses particulares, es decir, generar ciudadanos que sean autónomos. Esta fue la visión que fortaleció la reforma integral de la educación básica. ¿Sí? Estamos hablando de que para este entonces ya hemos pasado también por el gobierno de Fox y nos vamos acercando también a lo que fue el gobierno de Calderón. En la reforma integral de la educación básica, otra reforma curricular importante, esto era una política pública que impulsaba la formación integral de todos los alumnos, concepto muy importante, formación integral, relacionado con la educación por competencias. Se planteaba la formación integral desde preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida. Esto planteó también desde 1996 a partir del informe de Lors, que plantea estas competencias básicas para la vida, que son el saber saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. La reforma integral de la educación básica tenía como objetivo el logro del perfil de egreso de la educación básica a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, del desempeño docente y de la gestión. Todo esto fue un proceso iniciado desde 2004 y culminado hasta el 2011. La educación básica en México, integrada por los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, en ese entonces experimentó entre 2004 y 2011 esta reforma curricular que culminó con el decreto de articulación de la educación básica. Es decir, como su nombre lo dice, la reforma integral de la educación básica pretendía integrar o articular los niveles educativos desde preescolar hasta secundaria para que tuviera coherencia curricular, tuviera coherencia pedagógica, se pudiera seguir un camino pedagógico en la formación de los estudiantes. Este proceso llevó varios años debido a que se realizó en diferentes momentos en cada nivel educativo. En 2004 se inició en preescolar, en 2006 en secundaria y entre 2009 y 2011 en primaria. La reforma curricular que precedió a la actual reforma integral de la educación básica, o por sus siglas RIEP, tuvo lugar en 1993 o 92 en el marco de una política mucho mayor alcance en el país, que fue, como ya hemos visto, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. A través de la RIEP se establecieron las condiciones para la revisión de los planes de estudios y el conjunto de programas de los niveles de preescolar hasta secundaria con el fin de propiciar su congruencia, como ya hemos mencionado, para los rasgos del perfil de ingreso deseable para la educación básica. Es decir, perfil de egreso enfocado para jóvenes de 15 años que culminan la secundaria, y esto se planteaba analizar o evaluar en un horizonte de 2 décadas para evaluar los resultados, cosa que pues ya no será posible porque no se va a poder ver estos resultados porque ya está derogado esta reforma. La RIEP respondió a una intención de política expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. A eso respondió la RIEP, por eso se inició también como en el programa sectorial de educación correspondiente a esta administración federal. Este último documento, estamos hablando del gobierno de Calderón, este último documento planteaba como su primer objetivo elevar la calidad de la educación, un concepto muy importante que se maneja desde lo que fue la Alianza por la Calidad de la Educación 2008 y el Compromiso Social por la Calidad de la Educación en 2002, y también se manejaba desde poco antes. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. En el caso de la educación primaria, la REP tenía un doble propósito. Por una parte, la transformación e innovación del currículum de este nivel educativo, y por otra, la articulación
de los 3 niveles de la educación básica con el fin de configurar un solo ciclo formativo coherente en sus propósitos, énfasis didácticos y prácticas pedagógicas. Esto, aunque suene un poco repetido, es importante porque es importante entender cuál fue el objetivo principal de la REP. Es importante señalar que la REP no se concebía como una reforma radical, pues algunos de sus rasgos ya estaban presentes desde la reforma curricular que le precedió. Sin embargo, el enfoque de educación por competencias sí resultó algo novedoso. La REP busca poner en el centro de la acción educativa el aprendizaje de los estudiantes, procurando su formación integral, que como hemos visto tiene que ver con las competencias para la vida básicas, saber saber, saber ser, saber hacer, saber convivir, es decir, desarrollar al ser humano en todas sus dimensiones. Esto también en función de las exigencias que plantea la sociedad moderna del siglo XXI. La articulación de la educación básica es pues el inicio de una transformación que generó una escuela centrada en el logro educativo al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes para que adquirieran las competencias que permitieran su desarrollo personal y que este desarrollo personal de los ciudadanos consecuentemente provocaría también el desarrollo social o el bienestar social. También es importante remarcar que en la séptima modificación al artículo tercero del 10 de junio de 2011 se incluyó el respeto a los derechos humanos como aspecto que debe fomentar la educación, es decir, se vislumbra un enfoque humanista que se pretende aplicar desde entonces. Un año después, el 9 de febrero de 2012, apareció la octava reforma que incorporó la educación media superior como obligatoria, aunque su cobertura no sería inmediata. En 2012, a partir de 2012 en adelante, sabemos que ya empezamos a hablar de lo que es el gobierno de Peña Nieto, el cual vamos a pasar a continuación. Sin embargo, también hay que enfatizar unos puntos vistos hasta ahorita como forma conclusiva. Tanto en la reforma de 2002 del presidente Vicente Fox Quesada como en la de 2012 de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se aprecia una normatividad establecida para un sistema educativo que no avanza en resolver las demandas de fondo. Estos son cobertura, calidad, equidad, infraestructura y presupuesto educativo. Se anticipa en establecer compromisos que no cubre de manera inmediata y deja la carga a las administraciones futuras. Es decir, en ciertas palabras, de forma simple, se podría decir que solo se establecen compromisos, solo se establecen promesas, pero esto no llega a tocar a la realidad, a las demandas de fondo. Es decir, en el discurso todo muy bonito, pero en la realidad falta todavía bastante, o faltó todavía. Esta situación repercutió obviamente en el funcionamiento de un sistema educativo desvinculado de la realidad económica y social del país. Hasta aquí entonces hemos podido analizar el contexto histórico del sistema educativo mexicano, sus reformas curriculares desde los 90 con el inicio del periodo neoliberal. Sí, pasamos por la MEP 1992, por otras inversiones o acuerdos como el compromiso social en 2002, la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008 y la RIEP, la reforma que le preside a la MEP de 2004 a 2011. Muy importante aquí el concepto de calidad de la educación, formación integral y educación por competencias. Y en adelante pasaremos a lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma peñista desde el 2012 hasta el 2018. Analizando lo anterior desde el periodo neoliberal hasta los 90, la reforma peñista representa la novena reforma en la Constitución, al artículo 3, pues esta se dio en el 26 de febrero de 2013 y tiene como antecedente la firma de un acuerdo que es el Pacto por México con las 3 principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, el Partido de Acción Nacional, es decir el PAN, el PRI y el PRD. El documento estableció varios compromisos entre el gobierno federal y los partidos para asegurar la gobernabilidad. Solo eso. El Pacto por México comprometió a sus asignatarios a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas para realizar acciones efectivas para que nuestro país mejorara, que incluyó un apartado específico titulado Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades,
con 9 compromisos que marcaron los principales temas que fueron retomados al año siguiente como ejes para someter al Congreso de la Unión la novena reforma al artículo tercero. El comparativo entre las dos modificaciones más importantes del periodo neoliberal, estamos hablando del 1993 y 2013, permite apreciar similitudes en la operación política, puesto que ambas tienen como antecedentes la firma de un acuerdo. Es decir, estamos hablando de la firma del acuerdo de la MEP, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y 93, que fue la reforma curricular más importante desde el periodo neoliberal hasta lo que ahora es el Pacto por México, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de Peña Nieto. Se puede apreciar esta comparación entre estos dos acuerdos. En el primero, en la MEP de 1992, están representados los principales actores educativos, porque participaron gobierno federal, gobierno de las entidades y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En tanto que en la segunda firman, en el Pacto por México se firma el presidente de la República y los dirigentes nacionales de los principales partidos políticos, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, no incluyen al gobierno de las entidades ni al CENTE. Es decir, esto es algo arbitrario. Por tanto, en la firma de acuerdos puede deducirse que la reforma 2013 carece de legitimidad, puesto que los presidentes de partido no representan electoralmente a los ciudadanos, como sucede con el presidente y los gobernadores, y tampoco se tomó en cuenta a los actores educativos representados en los sindicatos de maestros, oficiales, disidentes e independientes, por lo que se trata de un acuerdo unidireccional, en una sola dirección, respaldado por quienes podrían criticarlo e influirlo de manera real en el Congreso para su aprobación. Esta falla de origen tuvo repercusiones importantes para que al promulgarse la reforma del artículo tercero se desatara un movimiento opositor a nivel nacional que criticó durante la modificación normativa que se criticó. Esto es importante mencionar que hasta este momento hasta el 2011 ya estaba concretado lo que fue la RIEP, es decir, ya teníamos lo que fue el plan de estudios 2011, ya lo teníamos presente. A partir de lo que es el gobierno de Peña Nieto se inicia una nueva reforma curricular representada por la firma del Pacto por México, que pretende hacer cambios a nivel de ley en la reforma del artículo tercero, algunas modificaciones a la Ley General de Educación, y también pretende hacer reformas curriculares, es decir, emitir nuevos planes y programas de estudio. Pero hasta el momento, en 2013, iniciaron solo con la modificación al artículo tercero, gracias a la firma del Pacto por México, que fue arbitraria, unidireccional, solamente por los partidos políticos y el presidente de la República, sin considerar a la gente. En la reforma de 1993 el Estado asume las fallas e incluye en uno de los 5 ejes la revalorización social del magisterio, es decir, lo que se considera en ese acuerdo de 1992, mientras que la reforma de 2013 atribuye los resultados educativos y en concreto la calidad a la labor desempeñada por los docentes, es decir, les echan la culpa a los maestros en la reforma de 2013, y es así como la reforma fue enfocada hacia establecimiento de criterios para alcanzar la calidad a través de la idoneidad del profesorado. Es decir, la solución de la reforma 2013, es decir, los maestros tienen la culpa por el fracaso de la educación, entonces vamos a enfocar esta reforma hacia el desempeño del docente. Esto fue un tanto arbitrario, sin embargo hay que reconocer que también muchos maestros no se dedican realmente a su labor, pero esto fue una reforma un tanto arbitraria. En el ámbito discursivo se reconoció el papel de los materiales y métodos educativos, de la organización escolar y de la infraestructura educativa en la calidad, pero las disposiciones contempladas en el artículo tercero y en las leyes secundarias que se generaron, se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la INEE. Estas reformas del artículo tercero y ley secundaria se enfocaron hacia los aspectos relacionados con el desempeño de los docentes. Esto tiene que ver con el proceso de ingreso al servicio, la promoción a cargos de dirección, de supervisión, la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia.
Las repercusiones en este periodo se reflejaron en la disminución del presupuesto educativo, el repunte de la participación de la iniciativa privada en la apertura de las escuelas, principalmente en nivel superior, la falta de equidad y la supeditación de las políticas educativas nacionales a las demandas de organismos internacionales como la OCDE. Es decir, que las políticas educativas prácticamente se inclinaron a las demandas de lo que es la OCDE. Ahora, estas concepciones políticas transitaron sin rumbo ni dirección hacia procesos de desconcentración educativa desde 1993 y posteriormente regresan radicalmente a la centralización irracional en 2013, estableciendo normas y parámetros comunes para una realidad educativa multifactorial y diversa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si regresamos en el tiempo a lo que fue en 1992, recordamos que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se firmó para hacer reforma curricular, pero sobre todo también por un proceso que tenía como objetivo la descentralización educativa, pasar lo que era algunas potestades o poderes de la federación a los gobiernos estatales, ¿sí? Descentralizar educativamente. E irónicamente, en 2013, en la firma del Pacto por México, se da lo que vuelve a ser la centralización educativa, y una centralización irracional, arbitraria, porque solo se consideran a los partidos políticos y al presidente y no a la gente ni a los demás estados. Bueno, la reforma del artículo 3 de 2013 está sustentado en la calidad educativa y sus implicaciones directas con el trabajo docente. Por lo que, otra vez importante, calidad educativa, por lo que las principales disposiciones tienen que ver con asuntos laborales, ingreso al servicio, promoción, lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Todo lo que se enfoca al desempeño docente, reconocimiento y permanencia en el servicio, evaluación obligatoria, razón por la cual los sectores críticos del país la asociaron más a una reforma laboral que como una reforma educativa o pedagógica meramente. Sin embargo, aquí también es necesario reconocer que esta reforma curricular o más que nada pedagógica todavía iba a llegar, porque los cambios o la reforma educativa cuando entró Peña Nieto tenía dos etapas que vamos a analizar. La primera ya la analizamos. En 2012 comenzó una nueva ola de reformas con la iniciativa presidencial, ya vimos la reforma del artículo 3. Y la iniciativa incluyó que el Estado debería garantizar la calidad educativa en todos los niveles obligatorios de la educación. Esta reforma educativa se compuso de dos etapas. La primera incluye la modificación al artículo 3, así como la modificación de la Ley General de Educación, la promulgación de las leyes en la materia se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la INE. Es decir, esta fue la primera etapa que ya analizamos anteriormente. Ahora vamos a analizar la segunda etapa de la reforma educativa del periodo de gobierno de Peña Nieto. Esta segunda etapa comenzó en el primer semestre de 2016, cuando la Secretaría de Educación Pública lanzó una versión preliminar del nuevo modelo que incluía una propuesta curricular. Ahora sí viene la reforma curricular o pedagógica meramente. Fue revisada y la versión final publicada durante el segundo trimestre de 2007. A un año escaso para que terminara el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que haber dejado su implementación para después de las elecciones presidenciales parece haber sido un gran desatino, porque prácticamente a un año de salir es cuando apenas salen oficializados el programa de estudios 2017, que es lo que conocemos como aprendizajes clave. Esto refleja que en México la política pública es más una política sexenal que una política de Estado. Es decir, si fuera una política de Estado, los cambios a la educación se enfocarían realmente en el beneficio de la educación y de la sociedad. Sin embargo, cada vez que hay un cambio de política seccional, es decir, un cambio de gobierno, se cambian a veces los partidos de PRI a PAN, de PAN a lo que es ahora Morena. Entonces cada partido político quiere dejar algo así como su huella. Hacen cambios en la educación que no son tan enfocados realmente al beneficio de la educación, sino más a otro tipo de intenciones, como simplemente hacer cambios porque es un nuevo partido y no puedo seguir con la reforma educativa del partido anterior. Claro que, bueno,
se entiende que tal vez entre estas reformas sí hayan algunas mejoras entre los planes y programas de estudio, pero es estar cambiando y cambiando cada rato no permite ver los resultados ni evaluarlos. Bueno, por eso uno de los mayores desatinos de la reforma peñista fue dejar para último la instauración de su nuevo modelo educativo, sabiendo que los cambios en educación llevan tiempo y que existía una alta probabilidad de cambio de partido en el poder, que así fue, con la entrada de Andrés Manuel López Obrador, que era otro partido político, lo cual vamos a analizar en adelante y podemos ahora sí ver hasta el momento las diferencias que se dan entre el plan 2011 y 2017, que empezó prácticamente a incluirse desde el 2017 en la realidad educativa. Por lo tanto, esto no iba a poder ser de un solo golpe. No se iba a poder, poniendo ejemplo de educación primaria, no se iba a poder meter este plan de lleno desde primero a sexto grado, sino que iba a avanzar gradualmente. Primero lo incluimos en primer grado, luego en segundo grado, luego en tercer grado. ¿Sí? Sin embargo, llegó la cuarta transformación de AMLO, un gobierno de izquierda, y hace una nueva reforma educativa que también suspende el progreso del aprendizaje clave y se queda paralizado hasta segundo grado de primaria, por lo que en la realidad educativa quedamos viendo que actualmente se maneja en primer y segundo grado de primaria, aplicamos aprendizajes clave, y tercero, cuarto, quinto y sexto grado aplicamos plan de estudios 2011, porque actualmente todavía no salen los planes y programas de estudios de la nueva escuela mexicana. Bueno, pasemos a analizar entonces la cuarta transformación de AMLO del 2019. Esta cuarta transformación de AMLO del 2019, también llamada 4T, es el proceso político e ideológico del régimen en México desde el 1 de diciembre de 2018 con la elección de AMLO como presidente de la República. López Obrador clasifica su proyecto de nación como la cuarta de las distintas etapas que ha pasado México durante su historia, según él. La primera transformación fue la independencia de México, la segunda transformación las leyes de reforma, la tercera la revolución mexicana y la cuarta transformación la regeneración de México que se supone que estamos viviendo. Es la primera vez que México tiene un gobierno de izquierda, luego de 76 años de gobiernos priistas y 12 de gobiernos panistas. Andrés Manuel López Obrador celebró en ese entonces la cancelación de la reforma educativa de Peña Nieto y la aprobación de una nueva reforma en la Cámara de Diputados y Senadores. El jueves 13 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal envió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos 3, 31 y 73, por lo que si vas a estudiar necesitas leer la reformación de esos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al centro para de enfatizar la revalorización del magisterio, la mejora continua de la educación, y es un centro que va a tener funciones mucho más amplias de las que tenía el INE según esta reforma, por lo que se dio la cancelación de las leyes secundarias de la reforma de Peña Nieto. Se cancela lo que es el INE, en su lugar se plantea el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y también se cancela la Ley General de Servicio Profesional Docente. Ya estamos hablando de que toda esta reforma curricular de AMLO es representada por lo que llamaremos o se llama la nueva escuela mexicana. Esto también implicó una reformación al artículo 3, el cual menciona a partir desde 2019 que el objeto de este artículo es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Muy importante que se analicen estas nuevas leyes que se exponen, o nuevos sistemas. Este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina a esta, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Es importante aclarar que el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. Este sistema establece la obligatoriedad de la educación superior como una responsabilidad del Estado. Brindar y da facultad al Congreso de la Unión para establecer el sistema para la carrera de las y los maestros. Esta ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros es de donde se desprende la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, lo que por sus siglas se entiende que es la USICAM, el organismo que es el que evalúa a los maestros para
el ingreso, la promoción docente. Esta presente ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Esto es muy importante de la nueva escuela mexicana. Considerar a los maestros y las maestras como agentes fundamentales para el cambio social, para el proceso educativo, para la transformación social. Es importante entonces analizar el título segundo del artículo tercero, seguimos en el artículo tercero, analizar el título segundo del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el capítulo 1, artículo sexto, que va a dar a reflejar los principios del sistema dicho. Esto es muy importante para entender lo que es los principios de la nueva escuela mexicana. En primer lugar, el aprendizaje de las niñas, los niños y adolescentes y jóvenes es el centro de la acción del Estado para lograr el desarrollo armónico de todas sus capacidades. Es decir, aquí lo importante es el aprendizaje y el desarrollo armónico de los niños, orientadas a fortalecer su identidad como mexicanas y mexicanos, responsables con sus semejantes y comprometidos con la transformación de la sociedad de que forman parte. Número 2, la mejora continua de la educación, otro concepto que va a estar manejando muchísimo y que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los educandos. Número 3, el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, la revalorización del magisterio. Número 4, la búsqueda de la excelencia en la educación. Esto es muy importante porque desde las reformas curriculares anteriores el concepto que se manejaba era calidad de la educación. Ahora ese concepto es cambiado por excelencia en la educación. Ahora sí que desde la nueva escuela mexicana no es correcto hablar de calidad de la educación. Ese término quedó obsoleto. Ahora hablamos de excelencia de la educación, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, considerando las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Algo curioso aquí es que la formación integral o el mejoramiento integral sigue presente, porque como tal la base del plan 2011, del 2017 y seguramente también de la nueva escuela mexicana seguirá siendo la formación integral, el desarrollo de competencias, llamémoslo competencias o no, será siempre la base de la formación integral, desarrollar el saber hacer, saber ser y saber convivir, muy importante. La integralidad, número 5, la integralidad del sistema educativo nacional. ¿Qué significa esto? Que se va a procurar la continuidad, complementariedad y articulación de la educación desde el nivel inicial hasta la educación superior. Esto es muy importante porque la articulación de la educación desde la nueva escuela mexicana se aumenta, ya no solo es desde preescolar hasta media superior, sino ahora desde inicial hasta superior. Esto con base en la premisa de que la educación es derecho de cualquier ser humano. Número 6, la contribución para garantizar una cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos. Lo que mencioné anteriormente, cobertura universal quiere decir que cualquier ser humano tiene un derecho universal a la educación. Número 7, la participación social y comunitaria, que es lo que hay que promover en las escuelas, en las comunidades, para la transformación social. Todo lo anterior en concordancia con el enfoque de derechos humanos. Esto es algo que realza la nueva escuela mexicana, que si bien podemos denotar que este enfoque de derechos humanos siempre está presente en lo que es la educación, desde el plan 2011, 2017, claro, pero este es el detalle con la nueva escuela mexicana, que se pretende posicionar aún más profundo en este enfoque humanista, que refleja igualdad sustantiva y de respeto irrestricto a la dignidad de las personas. En esto se refleja en el respeto a la dignidad humana, así como el carácter. Si vamos a respetar la dignidad humana, y para tener dignidad humana hay que tener derecho a la educación en todos los niveles, entonces la educación tiene que tener un carácter obligatorio, universal, inclusivo, intercultural, integral, público, gratuito y de excelencia. Es decir, cumpliendo todo esto anterior, es obviamente que la educación va a ser de excelencia. Y también laico, es decir,
libre elección religiosa de la educación que imparte el Estado y la rectoría que éste ejerce, de conformidad con los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución de México, para lograr la mejora continua de la educación. Es decir, hablamos de estos conceptos muy importantes desde la nueva escuela mexicana: el enfoque humanista, la educación de excelencia, y todo esto ¿para qué? Para la mejora continua de la educación y el desarrollo armónico de los estudiantes, de las capacidades de los estudiantes, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora, pasamos a analizar algunos puntos importantes de la Ley General de Educación de 2019, donde ya aparece lo que es la nueva escuela mexicana. El artículo primero menciona que esta ley garantiza el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3 y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. El artículo 2 menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este es el interés superior del Estado, estos personajes, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional muy importante. El artículo 6 de la Ley General de Educación menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. La educación inicial también es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en esta ley. También la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo 3 constitucional y en las leyes en la materia. Es decir, depende de lo que diga esta fracción 10. El artículo 48 marca que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. Por último, el artículo 11, muy importante también, menciona que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, que es el estandarte de esta nueva reforma educativa, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua. Estos tres conceptos son muy importantes: equidad, excelencia y mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la educación pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué quiere decir excelencia en la educación? Pues esto, que se va a colocar en el centro de la acción no el aprendizaje de los niños, como se mencionaba anteriormente en reformas anteriores, sino en el centro se va a colocar el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Esto reflejará la excelencia de la educación y también promoverá la mejora continua de la educación. Esto tendrá también como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad. Quiere decir que todos los agentes tenemos responsabilidad, cada agente, e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Es decir, corresponsabilidad es una responsabilidad compartida. Ese es el prefijo lo que significa. Avanzamos. En la reforma López Obradorista, la propuesta pedagógica curricular del actual gobierno se llama entonces Nueva Escuela Mexicana, abreviado NEM. Esto refleja una educación humanista, integral y para la vida, que no solo enseña asignaturas tradicionales, sino que considera el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música y fundamentalmente civismo e inclusión, porque es una propuesta curricular enfocada a un enfoque humanista, pues. La estrategia que se planteaba es que inicialmente, en el gobierno inicial, sería aumentar las escuelas de tiempo completo, instrumentar un mecanismo para entregar de manera directa recursos de la SEP, servicios de cocina, comedor, alimentación a las zonas más pobres, infraestructura digna, energía eléctrica, los servicios básicos, y promover las escuelas de tiempo completo. Irónicamente, en presente año 2022, este programa de escuelas de tiempo completo ha sido cancelado por nuestro presidente Andrés Manuel. Resulta algo irónico, pero bueno, dependerá del futuro analizar lo que viene. La NEM será un modelo que se alineará
a los cambios realizados al artículo 3 y enfatiza por primera vez la perspectiva de género en los planes y programas de estudio. Ojo, la enfatiza. Sin embargo, si leemos analizadamente el plan de estudios 2011 y 2017, también podemos encontrar que mencionan la importancia de la igualdad de género y estas cuestiones. Sí, obvio, aquí se enfatiza de forma más importante. La nueva escuela mexicana será entonces, sus criterios importantes de la NEM es que es democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Todo esto la hace de excelencia, obviamente, democrática, nacional, humanista. Intercultural se refiere a que se valorarán las diferentes culturas, se apreciarán los diferentes idiomas de origen étnico, como por ejemplo el náhuatl. Es decir, un enfoque humanista. Algunos de los artículos que se reforman y los que se adicionan se pueden analizar y ver en esta imagen retomada de un artículo. No tiene caso leerlas ahorita en este momento, pero podrán tomarle captura y analizarlo bien para estudiarlo. Aquí están los artículos que se reforman, los párrafos, las fracciones y los artículos que se adicionan al artículo 3, párrafo 4, 5, los artículos que se derogan y los transitorios. Muy importante. Ahora, de forma conclusiva, este video ha tratado de las reformas educativas desde los 90s y de forma conclusiva vamos a poder analizar la reforma educativa de Peña Nieto aprobada en 2013 y los aspectos positivos que se pretende generar de la reforma educativa de Andrés Manuel. Obviamente podemos criticar una reforma educativa de mejor forma una vez que ya hemos visto algunos de los resultados o aplicación en la vida real, y algunos de estos argumentos en contra de la reforma de 2013 fue que el magisterio fue acusado de todos los males de la educación, de los fracasos de la educación. La evaluación derivaba la permanencia en el empleo, una evaluación punitiva. El magisterio visto como objeto y no como sujeto activo en la transformación educativa, que es lo que se realza según en la nueva escuela mexicana. Los niños, niñas y los jóvenes no fueron tomados en cuenta, no se enfatizaron pues, y el INE se convirtió en actor principal de los procesos laborales. En el cuadro 6 podemos ver los aspectos positivos de la reforma educativa de AMLO, de la nueva escuela mexicana, que busca erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema educativo, establece el interés superior de la niñez y juventud en la educación que imparte el Estado, hace obligatoria la educación superior, recuerden, dependiendo de lo que marca la fracción 10 del artículo 3, y reconoce las escuelas normales como instituciones fundamentales para la formación de docentes, fomenta la participación de los padres de familia, promueve la educación en valores, la enseñanza de la ciencia, historia, geografía, cultura, lenguas originarias, la educación sustentable y las artes, y crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la mejora continua de la educación y el servicio de carrera profesional del magisterio. Ahora, analizado estas reformas curriculares que se presentan desde a partir del 2000 a la fecha, de 2022, esto crea lo que tal vez podemos llamar un revoltijo curricular en la realidad educativa en el año 2022, que se ha vivido hasta este momento, porque en 2011 queda lo que es la reforma integral de educación básica y nos queda lo que es el plan de estudios 2011. Sin embargo, cuando llega la reforma peñista, sale en 2017 el aprendizaje es clave y queda obsoleto, como habíamos dicho anteriormente, el plan de estudios 2011. Por eso un ejemplo de este revoltijo curricular en la realidad educativa de los docentes y de los alumnos fue que, por ejemplo, a nivel primaria se trabaja aún el 2011 en primer y segundo grado de primaria. El aprendizaje es clave en primer y segundo grado de primaria, y en tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria todavía trabajamos plan de estudios 2011. Es decir, trabajamos con planes y con programas de estudio que ya quedaron, se supone, obsoletos, porque ya estamos en el rigor de la nueva escuela mexicana, pero no han salido los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana, y tenemos que trabajar con dos planes y programas de estudio que son de diferentes reformas al mismo tiempo. y también pareciera que de forma así como improvisada
también mandan libros nuevos que no se acomodan ni al plan de estudios 2011 y al plan 2017, y supongo que son los que vamos a emplear ya cuando salga el rigor de la nueva escuela mexicana. Es decir, es todo un revoltijo curricular. Por eso también es importante aclarar que en México la política pública es más que una política seccional, no es más que una política seccional, no es una política de Estado. Si fuera una política de Estado no tuviéramos este revoltijo curricular. Se pretendiera analizar los resultados primero de un plan y programas de estudio y no estar haciendo cambios a cada rato. Esto no permite una evolución o mejoramiento de la educación, y esperemos que con la entrada de la nueva escuela mexicana podamos analizar y ya desaparecer este revoltijo curricular, y ahora sí enfocarnos en un plan y programa de estudios y analizar los resultados de este. Por eso es que también ahorita los maestros, cuando van a presentar su examen para ingreso al servicio docente, es que en 2018 todavía se estudiaba, para los que iban para maestros se estudiaban todavía el plan de estudios 2011, ya luego lo cambiaron para estudiar en plan de estudios 2017, y supongo que ya cuando salga el plan de estudios 2000, se supone que iba a salir en el año pasado, 2021, la nueva escuela mexicana. Este es el que tendrán que estudiar de lleno para futuras evaluaciones para el ingreso al servicio docente. De mientras, pues hay que estudiar el plan 2017, pero es importante analizar la historia, porque así podemos entender las diferencias entre estos planes y programas de estudio, sus causas, y comprenderlos superficialmente, y entender que entre el plan de estudios 2011 y 2017, el plan de estudios 2011 se enfatiza mucho en educación por competencias, hay competencias en las asignaturas, competencias para la vida, y se supone que el plan 2017 se aparta y dice, no, yo no me marco en ese enfoque competencial de la educación. Sin embargo, si se analiza bien, podremos reflexionar en que sigue de fondo con un enfoque de educación por competencias, porque se guía por el informe de Lors, lo que plantea las competencias básicas para la vida, que es saber hacer y saber ser. Y cuando se menciona el alcance de los aprendizajes clave o el desarrollo de los aprendizajes clave, en otros términos también estamos hablando como si se cambiara el concepto, pero fuera la misma gata pero revolcada. Hablando del desarrollo de las competencias desde el plan de estudios 2011 al desarrollo de los aprendizajes clave, es lo mismo, es movilización de saberes, es el desarrollo de una formación integral, ¿sí? Claro que este plan 2017 pone nuevas innovaciones educativas, como incluye lo que es la educación socioemocional, y realza otras teorías educativas como es la teoría sociocultural, donde se maneja la zona de desarrollo proximal. Es decir, claro que es una innovación educativa que es de apreciar, pero que de alguna forma podríamos decir que el plan de estudios 2011 es como un borrador, y que el aprendizaje clave retoma bastante del plan de estudios 2011, solo que con innovaciones educativas, ¿sí? Pero es importante analizar esto, y en otro video tal vez podríamos analizar de lleno cada uno de estos planes y programas de estudio. Les dejo en adelante lo que es la bibliografía para lo que fue este análisis histórico y curricular del sistema educativo mexicano, y que pueden consultar y animarse a leer alguno de estos papers o documentos. Claro que aquí faltó agregar lo que es el artículo 3 constitucional a partir de 2019 y la Ley General de Educación que analizamos en la reforma de AMLO. Bueno, eso sería todo. Espero que con esto hayan entendido un poco más y les entra este interés realmente por comprender cómo está nuestro sistema educativo.